This isn't real. What is real? How do you define real? Vamos a iniciar una serie de conversaciones acerca del espectador de cine, partiendo de la idea de que el espectador de cine es una construcción que hace el cine. Hola, estamos nuevamente aquí para tratar de redondear algunas de las ideas que venimos proponiendo sobre la forma en la que el cine, desde muy temprano, de sus comienzos, fue construyendo a su espectador. En los capítulos anteriores lo hicimos revisando los procedimientos que emplea Buster Keaton en su cine en general y en Sherlock Jr. en particular. Y para sacar algunas conclusiones, en este capítulo vamos a tener que volver sobre algunas de las cosas que estuvimos planteando para observarlas con un poquitito más de atención. Para refrescar y resumir. Hacia el final del capítulo anterior decíamos que Keaton en Sherlock Jr. consigue construir un código de complicidad con su espectador, compartiendo con él una suerte de exposición de los mecanismos que emplea el cine para operar sobre la subjetividad del propio espectador al que está construyendo, como dejando las cosas en claro, ¿no? O sea que pone en escena, vuelve visible, el mecanismo interior del concepto del cine. Nos hace evidente que el cine no produce su sentido en la película, ni en el universo ficticio del otro lado de la pantalla, sino en el imaginario del espectador. Es el espectador el que produce el sentido de su propio imaginario, proyectándose en los personajes del drama y en el recorrido en el mundo del otro lado de la pantalla. Y para eso se tiene que dejar guiar por la forma de la película. Veámoslo ahora con un poco más de detalle todavía. En los capítulos anteriores decíamos que el espectador reconoce de inmediato el triple desdoblamiento de Keaton como director, actor y personaje, y que ese reconocimiento es un código tácito que ya trae, construido previamente, porque el espectador que va a ver sus películas, para la época de Sherlock Jr., espera verlo en esa triple función, espera verlo como director, actor y personaje. Ahora Keaton, en esta película, agrega un cuarto desdoblamiento. Como espectador. Es un gesto reflexivo importante porque como ese triple desdoblamiento se integra en la figura del espectador, esa figura se constituye como una especie de superación dialéctica, convirtiéndose además en un acto de pura y plena autoconciencia. El espectador concreto que nos propone la película se presenta como la corporación de la fantasía, del sueño del operador, al mismo tiempo que el de Keaton. Y si bien se convierte en un espectador entre otros, porque se pierde entre el público, lo distinguimos, porque es el único que conocemos y nos proyectamos puntualmente en él. Es un espectador que se vuelve particularmente activo cuando se siente interpelado personalmente por la película. Y en la medida en que reconoce en la película una especie de transfiguración de su conflicto real. O en realidad podríamos decir cuando produce él como espectador esa transfiguración. O sea que encuentra en la película un lugar donde resolver imaginariamente su conflicto. Lo que por supuesto hacemos todos los espectadores cuando nos sentimos interpelados por la película que vemos. Y de una forma bastante parecida, porque el operador está dormido, y nosotros lo hacemos de un modo que no es necesariamente consciente. O casi podríamos decir que lo hacemos de un modo que necesariamente no es por lo menos del todo consciente. Ahora bien, para acceder al mundo de la película y poder resolver su conflicto, va a ser necesario que se produzca una metamorfosis. Una metamorfosis un tanto paradójica, porque mientras
el espíritu del operador recuerda quién es decir, se sabe espíritu del operador particular y concreto que está dormido, e intenta participar desde su identidad, reconociendo esa identidad y participando desde ahí, es rechazado. Y cuando insista y logre ingresar a ese mundo se vuelve peligroso. Se vuelve inestable porque está controlado por una lógica otra. Ingresa en una especie de otredad que le mueve el piso todo el tiempo. Y no va a poder participar de ese mundo hasta que olvide sus circunstancias particulares, su ser de operador, torpe e ingenuo, despersonalizándose y transmutándose también él en personaje. Y esto mediante una especie de ritual en el que los sucesivos cambios de espacio lo terminen de alguna manera perturbando, lo terminen de alguna manera mareando. Básicamente podríamos decir lo termine desubicando. Es decir, que hay un traslado de sus circunstancias particulares ritualizado a través de la forma del cine, en la que él va a ir olvidando, o va a ser necesario que él vaya olvidando esas circunstancias particulares para poder ingresar como una especie de yo sublimado al universo de la película. Nos parece particularmente significativo que todo este proceso de despersonalización, en el que el espectador se olvida de sí mismo y que es necesario para que el cine produzca su efecto, se vaya a cerrar mediante dos intervenciones técnicas en las que se ve intervenir la mano del director desde el fuera de campo. Y se ve su mano porque son intervenciones artificiales, notorias, marcadamente intencionales, con lo cual el director se nos hace presente, y de esa forma podemos decir que está poniendo su marca, su sello en esa despersonalización. Con lo cual, simultáneamente la está transformando en norma, en código. De alguna forma podemos decir que la legaliza, la institucionaliza. En primer lugar, hace desaparecer al fantasma del operador en la película, dentro de la película, a través de un fundido a negro. Y enseguida recurre a otra operación técnica no menos artificial, un traveling, con el que va a unir las dos pantallas y convertir a la película dentro de la película en la película que vamos a seguir viendo a continuación. La despersonalización del operador-espectador se termina de producir entonces en la oscuridad de ese fuera de campo en el que desapareció, para reaparecer ya metamorfoseado en personaje como Sherlock Jr. Entonces Sherlock Jr. ya no es el espíritu del operador, que intentó penetrar en la ficción como espíritu del operador, sino que es una especie de superación, de sublimación. La negación dialéctica, podríamos decir, del espectador o del Keaton operador en el personaje. Sí, como venimos postulando, en todo este recorrido Sherlock Jr. termina resultando en una objetivación de la idea del espectador de cine, al menos de la idea que Keaton está proponiendo. El espectador se nos construye como detective. Un detective es esencialmente un profesional de la hermeneusis, alguien que se dedica a descifrar signos, lo mismo que el espectador. Los signos son algo que al mismo tiempo esconden y revelan una verdad oculta, porque un signo es siempre algo que designa otra cosa, algo que de alguna forma intermedia entre el sujeto de conocimiento y el objeto a conocer, está en el medio. Entonces, por un lado separa y por el otro lado conecta, porque apunta hacia el objeto que el sujeto está tratando de descifrar, de conocer. Entonces, al principio de la película, cuando todavía no sabemos nada de la historia y estamos empezando a buscar los primeros indicios, los primeros elementos que nos permitan entender de qué va la película, reconocemos a Buster Keaton en el personaje que se nos presenta en una butaca de una sala de cine. Una sala parecida a la que estamos nosotros, pero vacía salvo por ese personaje. Entonces hacia ese personaje van a confluir nuestra mirada en conjunto con las de los demás espectadores de la sala en la que estamos. Y si bien este personaje está en el lugar de un espectador, no es exactamente un espectador, porque no está viendo una película, está leyendo un libro. O sea que ahí ya hay un desplazamiento.
Y cuando entramos a conocer un poquito más del personaje, descubrimos que es un detective amateur, un aspirante a detective, alguien dispuesto a aprender. Y lo reconocemos a Buster Keaton. Buster Keaton, siguiendo esas indicaciones del manual que está leyendo, imprime su huella para poder observarla. Para tener algo que observar, tiene que imprimir su propia huella. La huella que deja el detective amateur, entonces, que es el personaje, no es otra que la del Keaton de carne y hueso, que es simultáneamente actor y director. Estamos viendo entonces literalmente al director imprimir su huella, la marca que lo identifica, lo que define su identidad, para inmediatamente someterle a su mirada, a una observación detallada, a un análisis que involucra un acto de comprensión. Un detective es alguien que sabe mirar, como un espectador, o como el espectador que Keaton está imaginando y en realidad está construyendo. Toda la película la podemos ver como manual de instrucciones, y entonces si queremos podemos cambiar el título del libro por Cómo ser un espectador, porque es el lugar en el que Keaton se nos está presentando como personaje. Y si integramos toda esta presentación con el resto de la película, podemos pensar si lo que hacemos como espectadores cuando conocemos mediante el mirar no es en verdad otra cosa que un reconocer nuestra propia identidad. Tal vez conocer lo desconocido sea además una forma de conocernos a nosotros mismos. Y a lo mejor para eso es necesario que veamos cómo miramos lo que miramos, que nos miremos mirar. Es importante que veamos que la identidad se nos propone como tema no solamente por la impresión de la huella, sino porque está implícita en la lógica del diseño de toda la puesta en escena. En primer lugar, el plano general está compuesto de modo tal que esconda la identidad del personaje. Es decir, nosotros fuimos a ver una película con Buster Keaton y esperamos verlo a Buster Keaton, y lo que se nos presenta es un personaje con la cara tapada, con lo cual se pone en juego, se potencia como actividad en el espectador el deseo de conocer, que como decíamos recién, en realidad es reconocer, ver si reconocemos en ese personaje la identidad justamente de Buster Keaton. Es decir, que el libro de alguna manera está puesto en el lugar de signo. Está, como decíamos, es algo que obstaculiza y al mismo tiempo conduce. Reconocemos ese carácter de signo, lo cual produce una especie de desplazamiento simbólico. El libro empieza a cargarse con esa tensión, la tensión de querer ver la identidad del personaje que está tapando, con lo cual también se valoriza el objeto y las posibilidades simbólicas del libro. Y eso se potencia aún más con el bigote falso, notoriamente falso, y eso me parece que es importante que lo veamos, porque desde luego que ese bigote no alcanza para tapar la identidad de Keaton. Lo reconocemos a pesar del bigote, pero reconocemos el bigote como un medio de disimulo de esa identidad, lo cual por supuesto se va a desarrollar después a lo largo del resto de la película. Es decir, todo en la puesta en escena apunta a esconder al tiempo que señalar la identidad de Buster Keaton. No solo en la puesta en escena, sino también en la lógica narrativa y en la construcción dramática, el tema de la identidad aparece doblemente vinculado al oficio de detective. En primer lugar, por la lógica propia de la construcción del personaje, que se debate entre su ser operador y su ser o aspiración a ser detective. ¿Cuál es la verdadera identidad del personaje? ¿Ser operador o ser detective? En todo caso, su identidad se define a lo largo de la película como una tensión entre esos dos polos. Y por otro lado, porque en tanto que detective, su función es descubrir la identidad del criminal, con el cual además en la realidad es confundido. O sea, lo que tiene que hacer el operador es enfrentar esa confusión sobre su propia identidad, porque es acusado de un crimen que no cometió, y en su fantasía, la función del detective es revelar la verdadera identidad del criminal. La confusión alrededor de la identidad del ladrón es clave como articulación dramática y funciona a varios niveles. En primer lugar, coloca al espectador en una posición privilegiada, porque sabemos más que los personajes, ya que el director, Keaton, nos permitió ver el mecanismo del engaño,
Vemos cómo el Sheik engaña a los demás para llevar la sospecha sobre el operador. Entonces nos muestra quién es quién, qué límites y recursos tiene cada cual. Y en segundo lugar, cuando las evidencias indican que el ladrón es el operador, al comprobar la sorpresa y la decepción, no solo de la chica, sino también de su padre, descubrimos que en realidad ellos conocen el carácter del operador y por eso sienten esa decepción y se sorprenden de descubrir que es ladrón. Que además lo quieren. Y porque lo quieren, esencialmente porque ella lo quiere, inicia su propia investigación, sin necesidad de guiarse por ningún manual, para descubrir rápidamente la trama oculta. Ayudada, claro está, por la intervención del azar controlado, la mano del director, de Buster Keaton, que le coloca al Sheik para completar la evidencia. La chica, entonces, es alguien que sabe mirar. Y sabe mirar porque busca el sentido de forma activa y porque se siente afectada. Y dejándose guiar por una intuición que la empuja a ver más allá del soporte de la evidencia. Otro elemento clave en la puesta en escena aprovechado dentro del código que va estableciendo Buster Keaton con su espectador es probablemente el aspecto inmediatamente más reconocible, más célebremente reconocido en el estilo de Buster Keaton, que tiene que ver con la neutralización de la gestualidad. Eso ya funciona como código a esa altura con el espectador y es aprovechado para la lógica de la película porque toda la afectividad de la expresión de Keaton, del Keaton actor, se concentra en la mirada y entonces el mirar pasa acá a ser clave en la interpretación de la película. La capacidad de mirar es, desde luego, lo que define al detective, pero también lo que define al espectador. Y es dirigiendo nuestra mirada hacia el mirar como Keaton se presentó como doble del espectador. Ya transfigurado en Sherlock, lo primero que hace es escrutar con la mirada a cada personaje, como hacemos los espectadores de la sala protegidos por la pantalla, es decir, la pantalla nos permite mirar con más atención a los personajes, o a cualquiera de sus acciones, o a cualquier detalle del personaje, o del decorado, o de lo que fuera que hay del otro lado de la pantalla, porque nadie nos ve mirar. Mirar sin ser vistos nos da un poder sobre la acción. Mirar sin ser vistos. Mirar sin ser vistos es uno de los atributos del poder, uno de sus secretos mejor guardados, y el cine nos lo revela. El cine estimula el deseo de mirar del espectador y al mismo tiempo organiza sus expectativas, con lo cual ordena la mirada, le ofrece a la acción de mirar una dirección, y al exhibir la organización de ese recorrido, empodera al espectador. El poder que adquiere el espectador es esencialmente un incremento en su capacidad de mirar, y por lo tanto de conocer. Y solamente va a ser un poder real en la medida en la que ese conjunto de deseo, expectativas y acción, organizado por la forma de la película, se condense en sentido. Y para que eso sea posible, tenemos que dejarnos guiar por las señales con las que el director nos va orientando mediante su puesta en escena. Entonces, puede ser que no todos los espectadores veamos que Sherlock ve a través del espejo sin que los criminales lo vean sustituir la bola de billar. O que no estemos seguros de que los vio. Pero si todos disfrutamos del azar aparente y del definitivamente virtuoso control de las acciones que lo protegen, es porque de alguna manera está latente esa capacidad de ver sin ser visto desde el control que Buster Keaton, director, tiene no solamente de la construcción de ese azar en tanto director, sino de el virtuosismo como actor de interpretarlo. Y nos revela al salir de la casa que esa tensión aparentemente azarosa estuvo siempre bajo control.
o casi. Si me acompañaron hasta aquí, seguramente estarán de acuerdo conmigo en que el recorrido que hace Sherlock sirve para organizar el conjunto de acciones, pulsiones, limitaciones e ideas que fuimos reseñando, proponiendo un sentido que da forma a la idea de espectador de cine de un modo ya completo. En el capítulo anterior decíamos que seguimos el recorrido de Sherlock como si la película que estamos viendo fuera la de él, olvidándonos que el protagonista es el operador que lo está soñando. Esta es una operación de sentido clave, porque en nuestro olvido del operador podemos ver el olvido de nuestras propias circunstancias personales. Y al otorgar estatus de realidad ficcional al recorrido del detective, aun sabiendo que es un sueño, podemos descubrir el estatus de realidad de toda ficción cinematográfica. El contenido de verdad de una ficción, entonces, se sostiene por la realidad que nosotros le damos a la idea en nuestro imaginario. Si en un drama nos conmovemos con el sufrimiento de un personaje, nuestra emoción es real, aun sabiendo que el personaje y su mundo no lo son. Y precisamente porque el soporte de la emoción, es decir, el personaje y su mundo, no existe en la realidad, y la emoción que se sostiene en ellos, junto a la idea que la acompaña, sí, esta idea se sublima, se convierte en sentido. Sentido que además experimentamos como vivencia personal, íntima, como vivencia propia, porque la produjimos nosotros en nuestro imaginario, inclusive más allá del soporte, que finalmente es descartable. Sherlock, el detective, es la sublimación del deseo del operador, y nosotros lo acompañamos convirtiéndolo en la sublimación de nuestro propio deseo. Hasta que logra descifrar el enigma y rescatar a la chica. O sea que inclusive nuestros olvidos pueden ser materia con la que operan los símbolos. Y así como olvidamos al operador dormido, probablemente nos hayamos olvidado también que su vocación como detective se había disuelto cuando fue descubierto por el Sheik bajo un potente chorro de agua que en su momento dijimos lo hacía volver a la realidad. En la película Sueño, donde los objetos se desplazan y se desdoblan, la superación de su conflicto lo deja en aguas más calmas, pero también más extensas y profundas que las de ese chorro. Y acá el genio de Keaton se manifiesta en toda su potencia. Para poder navegar sobre esas aguas, Sherlock reconvierte el auto en nave. Restituye las perlas robadas, en las que, decíamos, simbolizaba el robo del amor de la chica, con lo que pone su mundo en orden, y se complace en ello, disfruta de su éxito. Entonces nos da la espalda para mostrarle el paisaje a la chica, y con eso también nos da la distancia suficiente para que veamos lo que él no ve. Si el gag funciona es porque él no se da cuenta que se está hundiendo y nosotros sí. Esa distancia que la puesta en escena nos hace tomar de Sherlock nos da a nosotros un poder sobre él, porque vemos algo que él no ve, mientras también él se hunde como mero contemplador del paisaje. Con esa distancia, Keaton nos devuelve a la situación de espectadores y nos restituye nuestros privilegios como tales. Juzgamos entonces la soberbia de Sherlock, que puso en peligro a la chica, al mismo tiempo que empatizamos con él por su desesperación por salvarla, y en la tensión irresuelta de ese conflicto, nadando en esas aguas que entonces no son tan distintas a las anteriores, volvemos con él a su realidad. Se nos desvanece finalmente el Sherlock. Como invariablemente nos sucede siempre cuando termina una película y se empieza a desvanecer el conflicto del universo en el cual estábamos sumergidos para devolvernos a nuestra realidad. Pero como en nuestro caso todavía estamos desdoblados y nosotros no nos fuimos de nuestra película, el Keaton director nos reactiva el privilegio de espectadores y nos recuerda antes que el operador lo descubra lo que ya sabíamos pero que habíamos dejado en suspenso, nos habíamos olvidado, que la chica resolvió el misterio mientras el chico soñaba. Y así como el fantasma de Sherlock se reintegra a la figura del operador, se reintegra el recorrido que estaba desdoblado de la chica y se restaura esa totalidad, o su posibilidad porque todavía queda en suspenso.
Entonces ese conflicto irresuelto del final del sueño, o de la película, se proyecta ahora sobre la realidad del operador. Es decir, el operador se tiene que hacer cargo. Siente primero la caída en su realidad como una decepción. El Sherlock que lo habita es imaginario. La película en la que se proyectó no es su mundo. Pero algo de esa experiencia que vivió, aún imaginariamente, lo dejó conectado, activó cosas en él. Y mira para buscar respuesta. ¿Mira a la película o al espectador? A ver, el operador se deja guiar ya no por un manual de instrucciones, sino por la película. O sea, por una construcción artificial en la que se perdió. En la que, como decíamos antes, se despersonalizó. Pero para reencontrarse a su regreso consigo mismo y sus circunstancias. Es decir, para repersonalizarse, para reconstituir su personalidad. Y es una forma en la que encontró recursos para resolver sus problemas. Aparece como forma ordenadora, pero que experimentó como vivencia, como experiencia emocional, sensible, vital. Y sobre todo, por ser imaginaria, como idea. Idea que en la medida en que se sostiene, se convierte también en demanda. Entonces, como al mirar a la película mira a cámara, esa mirada se dirige no solo a la película, sino también a nosotros, los espectadores, que estuvimos implicados con él en todo el recorrido de Sherlock. Somos descifrados por esa mirada. De modo que esa forma ordenadora que decimos que incorporó el operador en su sueño como posibilidad no realizada y que se sostiene como demanda, la incorporamos nosotros de esa misma manera en ese sueño lúcido que es la película. Entonces, en cada ida y vuelta de sus miradas, al tiempo que se deja orientar por la película que todavía no terminó, también nos interpela. Y si el haber resuelto el conflicto imaginariamente se vuelve una demanda o también una guía para hacerlo en su realidad, se vuelve también una demanda o una guía para llevarlo nosotros hacia la nuestra. Por lo menos la incorporamos como idea, pero en tanto demanda como idea operativa, y en tanto guía como idea ordenadora. Podemos pensar como figura para completar el sentido de la película en los espectadores reales en la sala de proyección en 1924 cuando se está viendo la película. Y sin duda tiene que haber habido alguna parejita, y si no la podemos inventar, en su primera cita. Y todo el recorrido de la película que los lleva a confrontar inevitablemente con la decisión de besarse. La película, toda película, realiza su sentido afuera de ella, en el espectador, y en las decisiones que a partir de la vivencia de la película tomen su realidad. El espectador, en la medida en que se haga cargo del sentido de la película, seguramente habrá ganado, además de un conocimiento de sí mismo y del mundo, un reconocimiento de algunas fuerzas que lo animan y de algunas herramientas para manejarlas. Y con todo ello habrá obtenido algún poder. Aunque también, claro, tendrá que apropiarse de las consecuencias de ese poder. Como no podría ser de otra manera, los bebés de la pantalla son dobles. Y podemos pensar en nuestra parejita, pegándole una ojeada entre beso y beso a ese epílogo, llevándose entonces algo en que pensar. O tarea para el hogar. Hasta aquí llegamos, siguiendo los pasos de Sherlock Jr., y espero que hayamos logrado redondear una primera aproximación, pero completa, sobre el espectador que el cine supo construir. En los próximos capítulos vamos a pegar un salto hasta 1941 y vamos a seguir pensando sobre estas cuestiones alrededor de lo que propone El Ciudadano de Orson Welles, pero poniéndola en diálogo con Mitch Doe de Frank Capra y con Los viajes de Sullivan de Preston Sturges. Todas películas de 1941, año particularmente generoso en las reflexiones que hace el propio cine sobre su espectador. Y nos vamos a tomar un tiempito para poder
revisar el material y ordenarlo, y espero que nos volvamos a encontrar. Hasta entonces. Give me a July. And you in my arms, and all your charms meet stars above, and we'll make love. I'll hold